Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un cálculo de límites de una sucesión. Veamos. Tenemos acá límite cuando n tiende a infinito. Recuerden que cuando hablamos del límite de una sucesión, no es necesario poner a quién tiende la variable n, porque estamos hablando de una sucesión numérica, es decir, una sucesión de números naturales. Por eso, con poner solo la n esta, estamos indicando que n tiende a infinito. ¿Ok? Si quieren lo pueden poner también explícito. N tiende a infinito, es decir, con la flecha, con la nomenclatura común que se utiliza para estos casos. Ahora, hay un cociente donde tenemos en el numerador n más 2 factorial más n más 1 factorial sobre n más 3 factorial. Si tenemos la operación de factorial. Bien, vamos a hablar de ella detenidamente, pero primero, siempre lo que debemos hacer en un cálculo de límites es evaluar la función, en este caso la sucesión numérica, que es una función de números naturales, en el valor hacia quien tiende la variable. Como es un límite, una sucesión numérica, evaluamos en el infinito, es decir, n tiende a infinito. Y vean, si sustituimos hipotéticamente esto por un valor muy grande, porque n tiende a infinito significa que n tiende a ser un valor muy grande, y a un valor muy grande le sumamos 2 y calculamos su factorial. La función factorial es una función creciente, es decir, mientras mayor sea el número al que le calculamos su factorial, mayor es su resultado. Por lo tanto, cuando n tiende a infinito, n más 2 factorial sigue tendiendo a infinito. Esto tiende a infinito. Acá pasa otro tanto, cuando n tiende a infinito, n más 1 factorial sigue siendo muy grande, es decir, sigue tendiendo a infinito, y cuando n tiende a infinito, n más 3 factorial sigue tendiendo a infinito. Por lo tanto, infinito más infinito sigue tendiendo a infinito, y esto que tiende a infinito, estamos en presencia de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Por lo tanto, estamos en presencia de una forma indeterminada y no podemos resolver ese límite de manera directa. Bien, por lo tanto tenemos que hacer algunas transformaciones algebraicas que nos permitan eliminar alguna indeterminación, o eliminar la indeterminación, perdón, y que nos conduzca al resultado de ese límite. ¿Estamos? Entonces, veamos qué es el factorial de un número. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 3 factorial, por ejemplo, simplemente es 1 por 2 por 3, ¿verdad? Es el producto desde 1 hasta el número, por todos los números naturales que hay, desde 1 hasta ese número. Por ejemplo, si yo digo 4 factorial, es 1 por 2 por 3 por 4. Y me voy a detener ahí, porque de ahí voy a sacar vamos a decir, un recurso que me hace servir acá. Por ejemplo, ¿de qué manera yo pudiera expresar el 4 factorial? Yo pudiera decir que 4 factorial es 1 por 2 por 3, fíjense, 1 por 2 por 3, que en definitiva es 3 factorial, por 4. En otras palabras, yo pudiera decir que 4 factorial es el factorial de su anterior, es decir, el factorial de 3 por 4. Pero también pudiera decir, si deseo, que 4 factorial es 1 por 2, esto nada más, es el factorial de 2 por 3 por 4. O pudiera decir que es el factorial de 1 por 2 por 3 por 4. Bien, y eso que yo he puesto acá en el extremo de la pizarra, y lo voy a encerrar por acá, me va a servir para esto que está acá. Veamos, vamos a hacer algunas transformaciones en virtud de esto que he explicado, y lo van a ver ahora. Seguimos teniendo nuestro cociente, y ahora voy a transformar n más 2 factorial. N más 2 factorial, yo lo voy a escribir como n factorial, el factorial de n, pero multiplicado por n más 1 y por n más 2. Es lo mismo que hice aquí. Vean, en este paso dije que el factorial de 4 es el factorial de 2, ¿sí? 2 antes que él,
El factorial de 2 por 3 por 4. Bueno, pues el factorial de n más 2 es n factorial, es decir, 2 antes del n más 2. Si le resto 2, n factorial por n más 1 por n más 2. Y acá, con n más 1, voy a hacer lo mismo. Lo único que como es 1 acá, voy a decir que es n factorial por n más 1. No necesito que sea por n más 2 porque solo es n más 1. Es decir, estoy utilizando esto que hice acá. Bien, ahora con n más 3 factorial voy a hacer lo mismo. Pero voy a decir que entonces n factorial por n más 1 por n más 2 y por n más 3. Vean, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Interesante, ¿verdad? Entonces usted dirá, quizás ahora podamos hacer algo algebraico. Por supuesto, esa es la idea. Recuerden que la idea de hacer transformaciones algebraicas es para eliminar esta forma indeterminada y que podamos calcular el límite evaluando. Por lo tanto, miren, tengo un numerador bastante grande, pero vean que, como tengo un sumando acá, puedo extraer factor común n factorial, que se repite en ambos, y n más 1. Entonces, miren, n factorial por n más 1 es factor común. ¿Y factor común de quién? ¿Factor común de quién? De este n más 2 que queda acá en el primer término, ¿verdad? Bueno, aquí puse un paréntesis, no va a ese paréntesis, de n más 2 que queda en este primer término, más. Y ahora, ¿quién es el otro término que va acá? Bueno, miren, si el factor común es n factorial por n más 1 y este término es n factorial por n más 1, lo que va acá es un 1. Sí, de tal manera que si usted multiplica n factorial por n más 1 por n más 2, obtiene esto. Y si multiplica n factorial por n más 1 por 1, obtiene esta misma expresión. Bien, en el denominador vamos a dejar tal cual lo que tenemos por n más 2 por n más 3. Bien, y entonces ahora vamos a hacer algo acá. Miren, n más 2 más 1 evidentemente es n más 3. Por lo tanto, nos queda límite cuando n tiende a infinito de, ya repetimos, tenemos n factorial por n más 1 y 2 más 1 es 3 por n más 3. ¿No es cierto? Vamos a reducir un poquitico acá. Y en el denominador tenemos lo mismo. N factorial por n más 1 por n más 2 por n más 3. Y ahora miren, acá tengo una suma. Sin embargo, acá tengo una fracción algebraica, ¿verdad? Y puedo simplificar. Como puedo simplificar porque todos son productos, este n factorial lo puedo simplificar con este n factorial. Este factor n más 1 lo puedo simplificar con este factor n más 1. Y este n más 3 lo puedo simplificar con este factor n más 3. De tal manera que, ¿verdad? De tal manera que quedaría límite cuando n tiende a infinito de, ¿quién queda en el numerador? Bueno, 1, ¿verdad? ¿Y quién queda en el denominador? Este simple n más 2. O sea, yo he simplificado mi expresión a través de procedimientos algebraicos. Vean cómo es importante aquí saber sacar factor común, saber trabajar con los factoriales, etc. Ahora, llegado a este punto, ¿qué debo hacer? Repetir el primer paso. Ver si se mantiene o no la indeterminación. Entonces, vean, aquí entiende n a infinito. Vean, en el numerador tengo una constante, por lo tanto no puedo evaluar. Es decir, cuando n tiende a infinito, este 1 sigue tendiendo a 1, es una constante. Ahora, cuando n tiende a infinito, voy a evaluar el denominador. Esta n tiende a infinito es suficientemente grande, si a un número muy grande, es decir, que tiende al infinito, le sumo 2, esa cantidad, n más 2, sigue tendiendo a infinito, ¿verdad? Entonces, fíjense, tengo un cociente entre una constante, positiva en este caso, y un número que cada vez es más grande, es decir, tiende a infinito. Si yo divido una constante entre un número que cada vez es más grande, el cociente entre ellos, porque yo estoy dividiendo,
tiende a 0. Es decir, ese cociente cada vez es más chiquitico, porque si yo tengo 1 en el numerador y en el denominador empiezo a poner 10, 40, 80, 100, 1000, 10.000, 11 millones, 20 millones, cada vez que yo haga ese cálculo, el resultado va a ser más pequeño, es decir, cada vez se va a acercar más a 0. Por lo tanto, límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 2 es igual a 0. Y esa sería mi respuesta. Bien, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 2 es igual a 0. Y de esta manera hemos resuelto este límite que inicialmente, cuando evaluamos, tenía una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Vean la importancia en este caso de dos cosas. Una, saber trabajar con los factoriales. Aquí le puse ejemplos numéricos para poder utilizar eso acá en las transformaciones algebraicas que quería hacer con estos factoriales. Dos, saber extraer factor común. Hay cosas que son básicas del colegio y que se necesitan en la universidad o en temas de matemáticas superiores como este, el cálculo de límite, para poder aplicarlo. Extraje el factor común y quedé en una fracción donde todos son factores, es decir, factores en el numerador y factores en el denominador, y pude simplificar factores que eran comunes en el numerador y en el denominador para llegar a esta expresión que ya no tiene la indeterminación inicial y donde evaluando puedo llegar a resultados del límite. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no deje de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.